Muy bien, amigos, qué gusto me da saludarles y continuamos con esta fiesta de generosidad. Ahora, miren bien, quiero decirles un secretico, ¿está bien? Y ustedes calladitos, por favor, no pueden decirle a nadie, ¿ok? Porque en la siguiente sesión, o sea, me refiero a las siguientes reuniones, en la segunda y en la tercera reunión, las personas de Back to Back y de retos van a venir para acá y nosotros les vamos a celebrar y vamos a que ustedes les puedan, bueno, ustedes no les podrán ver, ¿verdad? Porque ellos podían venir solamente el segundo y el tercero, la idea es que vinieran a los tres, pero en el segundo y en el tercero ellos van a venir para acá y nosotros vamos a celebrarles, en fin, y ustedes vieron un monto ahí, ¿vieron el monto? ¿Cuánto era? 320 y tantos mil, ¿verdad? Realmente no fue eso, realmente fueron 427,388 pesos, ¿ok? Miren, eso es espectacular. Solo que nosotros queremos que ellos vengan y luego que cuando vengan se estén yendo. Yo quiero narrarles esto porque ustedes no lo van a poder ver, está bien. Ellos van a venir y vamos a celebrarles y qué padre. Y cuando se estén yendo les vamos a llamar. Vengan, es que tenemos un poco más para ustedes. Y le vamos a dar otro cheque más para ellos. Le dimos uno el viernes y le vamos a dar otro en un rato. No pueden decir nada, por favor, porque es una sorpresa, está bien. Y ellos lo van a ver. Pero mírame, qué emocionante es. Qué emocionante es cuando nosotros hacemos esto juntos. Qué emocionante es, dime si no es emocionante cuando tú y yo, porque esto lo logramos tú y yo, cuando nosotros unimos nuestro corazón, unimos nuestra fe, unimos nuestros recursos y hacemos lo que nuestro Salvador quiere que hagamos. Cosas espectaculares. Así es que se debe comportar la iglesia. Así necesitamos seguir comportándonos y es emocionante. Todo esto de Be Rich realmente es una fiesta. Es una increíble fiesta y lo logramos tú y yo. Y tú puedes sentirte así, míreme. Porque por ahí, si hay algo que definitivamente nos llena a nosotros de honor, de verdad, es poder sentirnos felices de unir nuestros recursos y ayudar a otras personas. Personas que, por cierto, jamás podrán agradecerlo, porque ni los conoceremos. Y eso nos llena de enorme satisfacción. ¿Sí ven? Eso es espectacular. Ahora, ¿por qué nosotros, mírame, por qué esto de Be Rich? Porque alguien puede pensar que de repente esta serie de Be Rich se trata de, ven que te quiero enseñar y te quiero guiar o que te quiero decir cómo puedes llegar a ser rico. ¿Está bien? Pero nada que ver, de esto no se trata esta serie de Be Rich. Recordemos, yo quiero que recordemos de dónde viene el nombre de Be Rich y de qué se trata esta serie. ¿Está bien? Y vamos a ver un texto que lo veíamos la semana pasada y quiero recordarlo. Y aquí está Pablo hablándole a Timoteo. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a su mentoreado Timoteo. Entonces él le dice, Timo, ven acá. Mira bien, a los ricos de este mundo, mándales que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que ellos tienen. Y básicamente lo que está haciendo acá Pablo es decirle a Timoteo, Timoteo, mira, ven acá, ven acá, ven acá. Habla con los ricos de este mundo y diles que sean buenos siendo ricos, que sean excelentes siendo ricos, que ya que son ricos, lo sean, pero lo sean súper bien. Y la manera de que alguien rico sea un buen rico, me refiero, sea bueno siendo rico, es siendo generoso con lo que tiene. Esa es la forma en la que alguien rico puede llegar a ser un excelente rico. Ahora, la semana pasada veíamos también de que cuando nosotros veíamos este texto estábamos de acuerdo y que definitivamente estábamos de acuerdo. Solo que cuando decían ricos probablemente sentíamos que no éramos nosotros a quienes les estaban hablando, pero veíamos que sí, no nos sentíamos ricos, pero sí éramos ricos y que teníamos mucho más de lo que nosotros realmente necesitábamos. Y si tú no pudiste venir la semana pasada y no estuviste con nosotros, yo te pido por favor de que consigas el audio o el video y está en vidainmty.org. Por favor, ve y consíguelo porque allí hablábamos un poco acerca de eso y de esto se trata esta serie Be Rich, ser ricos y ser buenos siendo ricos. Ahora, fíjense, hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, pero que es tan fácil que tú y yo lo perdamos de vista. Algo que a mí me encanta, pero es muy fácil. Y mira, insisto en esto, es muy fácil de que perdamos esto de vista. Y la verdad, esta es la razón por la que a mí me encanta Be Rich. Mírame, toda esta idea de Be Rich, todo esto de dar, de servir, de amar, que a mí realmente me encanta por el lugar de donde viene. Y es que esto está en el corazón del cristianismo. Esto de dar, de servir y de amar. Y por eso me encanta. Me encanta por eso, porque está en el corazón del cristianismo, de allí es donde viene y por eso me emociona todo lo que nosotros hacemos. Y probablemente tú estás hoy con nosotros el día de hoy y tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras un creyente, no te consideras alguien de iglesia o probablemente te consideras cristiano o católico, pero te consideras cristiano o católico más por tradición que por otra cosa.
Porque si llegara alguien y te dijera, ¡ah! ¡Qué padre que tú eres cristiano! ¡Qué padre que eres católico! La verdad, lo que tú crees es espectacular, ¿cierto? Tú lo mirarías y le dirías, sí, ¿no? Probablemente te sacaría de onda que alguien te dijera eso. Y la verdad es esto: qué padre lo que tú y yo creemos. Qué padre el poder ser un seguidor de Jesús, porque es algo tan grande y lo que representa esto es tan grande que tú y yo muchas veces lo perdemos de vista. Y por eso yo quiero que hablemos de eso el día de hoy. Porque fíjate bien, nuestra fe, lo que nosotros creemos, se basa en una increíble idea, y es en la siguiente: en que Dios se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. O sea, imagínate esto: el mismísimo Dios se hizo uno de nosotros y caminó entre nosotros. Esto es tan grande, amigos, que lo perdemos de vista con facilidad. O sea, la idea de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros es algo que perdemos de vista la proporción de esto. La perdemos de vista. Juan, el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, él habló acerca de esto. Mírame, Juan escribió una de las biografías de Jesús. Jesús tiene 4 biografías: Mateo, Marcos, Lucas y Juan las escribieron. Juan, que es uno de los biógrafos, uno de los discípulos de Jesús, él escribió otras cartas también, que luego estas cartas estuvieron circulando por entre los cristianos del primer siglo, en fin. Pero Juan escribió acerca de esto, y Juan creía en Jesús. Al principio Juan creía en Jesús, luego Juan dejó de creer en Jesús, luego Juan no sabía qué creer con respecto a Jesús, y luego volvió a creer en Jesús. Y cuando él volvió a creer en Jesús, creyó total y radicalmente, y esto fue después de la resurrección. Y justamente después de la resurrección, Juan entonces empieza a hablar de una manera loca, apasionada, intensa acerca de Jesús. Tanto fue así que el Imperio Romano, en el tiempo en que el emperador Domiciano estaba liderando, tomó y mandó a meter preso a Juan, y lo mandaron y lo exiliaron a una isla llamada Patmos, que eso todavía existe, de hecho. Y allí murió el apóstol Juan. Ahora fíjate, Juan, cuando escribió estas cartas que te digo, el Evangelio de Juan, que es la biografía de Jesús, y esas otras cartas que él las escribió estando ya un poco mayor. De hecho, tenía como unos 80, 90 años. Así es que cuando Juan escribe esto, lo escribe, mírame, mirando hacia atrás con una mirada de reflexión, diciendo, mírame, recordando esos 3 años y medio que él compartió con Jesús, probablemente los mejores años y definitivamente los mejores años de su vida. Y ahí está Juan, yo imagino a Juan probablemente escribiendo esto, probablemente mirando hacia el mar o mirando hacia el cielo con una mirada reflexiva, probablemente una mirada perdida, tal vez, pero diciendo, wow, recordando, mirando hacia atrás y viendo, wow, estuvo con nosotros. Y la conclusión de Juan, la que él escribe con respecto a eso, de mirar hacia atrás y ver el tiempo en que Dios hecho carne estuvo, caminó, habitó entre nosotros, su reflexión lo lleva a esta conclusión. Mira bien, él dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esa es su reflexión. La reflexión de Juan es esta. Wow. Mirando hacia atrás, porque él escribe esto, te digo, ya teniendo unos 80, 90 años. Así que cuando él está escribiendo esto, él mira y él dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué increíble fue eso. Y él está pensando y reflexionando de esa manera. Esta es la manera en la que Juan está diciendo, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. O sea, es increíble. Y habitó entre nosotros, y yo estuve presente e interactué con él. Y estuve 3 años y medio de mi vida interactuando con él. Entonces, ¿sabes qué? Juan estaba convencido que Jesús era mucho más que su amigo. Juan estaba convencido que Jesús era mucho más que un profeta. Juan estaba convencido que Jesús era mucho más que un rabino. Juan estaba convencido que Jesús era mucho más que un maestro. Juan estaba convencido que Jesús había sido enviado por Dios y que Jesús de alguna manera era el único hijo de Dios y que Jesús era Dios hecho carne y que habitó entre nosotros. Y eso, mírame, es algo que es grande y que lo perdemos de vista. Ahora, y la pregunta lógica para mí sería esta: ¿por qué?
Mírame, ¿por qué Dios habitó entre nosotros? ¿Por qué Dios quiso hacerse uno de nosotros y habitar entre nosotros, venir del cielo, dejar el cielo y habitar entre nosotros? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene eso? ¿A qué se debe? Y la misma respuesta, o la respuesta para esa pregunta, la da el mismo Jesús. Jesús es quien da esa respuesta. Y Juan la tiene documentada en el capítulo 17 de su carta, Juan, del Evangelio, según San Juan. Allí él habla acerca de esto. Jesús está teniendo una conversación con su Padre, y en esa conversación Jesús expresa la razón por la cual Él, Dios, se hace carne. ¿Sabes? Ahora, Juan estaba muy cerca de Jesús, y entonces Juan documenta esa conversación que Jesús está teniendo con su Padre. Y más o menos dice así: Jesús está hablando con su Padre y le dice: papá, ya terminé mi chamba. Padre, ya hice lo que tú me encomendaste. Padre, ya logré, ya hice lo que tú me dijiste que yo hiciera, ya lo hice y llegó el tiempo de regresar. Y esa es la conversación que está teniendo Jesús con su Padre. Juan le está escuchando, Juan le está escribiendo. Pero mira algo curioso: cuando tú y yo pensamos en Jesús, siempre pensamos en que Jesús vino a esta tierra para morir por nosotros y para pagar por nuestros pecados, ¿cierto? Eso es lo que tú y yo pensamos. Sin embargo, cuando Jesús está hablando en esta oportunidad con su Padre, diciéndole: ya cumplí mi chamba, ya hice mi trabajo, ya me voy a regresar, Él todavía no había ido a la cruz. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue esa chamba? ¿Cuál fue esa chamba que Jesús le dice al Padre: Padre, ya lo hice, ya lo cumplí, lo que tú me dijiste que hiciera, ya lo hice? Y en esa conversación Él dice, en esa conversación, en lo que está haciendo Jesús es decirle esto: Padre, ya cumplí mi trabajo, ya le expliqué a la humanidad cómo eres tú. Ya le expliqué a la humanidad quién eres tú. Ya, Padre, ya te di a conocer a los hombres e hice mi mejor esfuerzo y mi mayor esfuerzo para que ellos entendieran que tú eres un Dios cercano y personal. Ese fue parte del importante trabajo que Jesús vino a hacer: presentar a Dios, mostrar a Dios a la gente. Y esto es muy importante, amigos, porque Jesús, mira bien, Jesús vino para quitar las ideas vagas acerca de Dios. Jesús vino para que la gente pudiese entender cómo realmente era Dios y quitar todas las percepciones equivocadas acerca de Dios. Y esto es muy importante, porque lo que hizo Jesús, y yo quiero que tú veas esto, mira bien, Jesús no dijo tener la mejor explicación de Dios. Jesús dijo ser la mejor explicación de Dios. Y esto hace toda la diferencia, porque Jesús no vino simplemente a hablarnos de Dios, a dar las enseñanzas acerca de Dios o a enseñarnos qué es lo que piensa Dios. No. Eso sería muy corto, la verdad. De hecho, en una oportunidad Jesús, ya al final de su ministerio, ya a punto de irse, Felipe, uno de sus discípulos, se acerca y le dice: óyeme, Jesús, tú hablas mucho del Padre. Tú hablas del Padre y hablas del Padre y hablas del Padre. ¿Por qué no nos muestras el Padre? Jesús, ¿por qué no? O sea, muéstranos el Padre, porque tú hablas tanto. Y Jesús le queda viendo a Felipe y dice: Felipe, todo este tiempo que yo he estado contigo, Felipe, cuando tú me has visto hablar, cuando tú me has visto actuar, cuando tú has comprendido lo que yo digo, cuando tú has visto lo que yo pienso, cuando tú has visto mis interacciones, Felipe, cuando tú has comprendido y has escuchado y me has escuchado a mí, Felipe, tú has escuchado al Padre. Felipe, si tú me has visto a mí, ¿has visto al Padre? Y escúcheme, eso, amigos, era algo espectacular, porque lo que vino a hacer Dios, lo que vino a hacer Jesús acá a la tierra, fue quitar todas las dudas que habían con respecto a Dios y hacer que la idea de Dios no fuera algo tan etéreo, sino más bien vino a demostrar: mírame bien, tú ves lo que yo hago, tú ves cómo yo interactúo, tú ves cómo yo pienso, tú ves cómo yo hablo. Así habla el Padre. Así es Dios. Entonces, cada interacción que Él hacía, cada conversación que tenía, cada pensamiento que expresaba, cada contacto que tenía con la gente, lo que estaba haciendo, el propósito de Jesús, más que enseñar buenos principios, era mostrar cómo era Dios. Y algunas cosas que hizo Jesús, mira bien, le voló la cabeza a la gente del primer siglo. No podían creer esto. Y probablemente tú estás con nosotros el día de hoy, y yo estoy feliz de que tú, que puede que no creas en Dios,
estés acá porque te obligaron, porque te engañaron. Yo estoy feliz de que estés acá. No estoy feliz de que te hayan obligado o que te hayan engañado, ¿está bien? Estoy feliz de que estés, de que hayas venido. Mira bien, y si tú eres esa persona que estás acá con nosotros o probablemente nos estás viendo a través de nuestra transmisión online, fíjate bien, hay algo muy importante y es lo siguiente. Tú definitivamente has escuchado lo siguiente. Has escuchado cosas como estas: Dios es amor. Otra cosa que tú has escuchado ha sido esta: Dios ama a todos. ¿Verdad? Independientemente de que tú creas o no, y tú puedes ser muy escéptico y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios o tengo muchas dudas con respecto a Dios, pero de existir, si acaso existe un Dios, debería ser un Dios así, un Dios que ama y un Dios que ama a todos. De existir un Dios, no creo. Y tal vez tú seas esa persona, nos estás viendo en nuestra transmisión, o tal vez estás en este auditorio y dices, ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas, pero si acaso existe un Dios, si acaso existe, debería ser así, un Dios que ama a todos. O un Dios, porque también has escuchado esto también, de que un Dios que todos son importantes para Él. Y esto lo has escuchado, pero yo quiero que tú, mira bien, estés muy pendiente con esto que te voy a decir. Escucha bien, estas ideas que están acá, estas 3 ideas que están acá, en donde dicen que Dios es amor, que Dios ama a todos y que todas las personas son importantes para Dios. Esto es algo que probablemente tú y yo hoy en día creemos, pero no era así. Amigos, estas ideas son ideas del cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue Jesús quien introdujo estas ideas en el mundo. Que en los tiempos antiguos la concepción de Dios no era esta. La concepción de Dios en los tiempos antiguos no era la concepción de un Dios de amor, de un Dios a quien le importaba a la gente. No, eso no era así. Estas ideas que están expresas acá, amigos, son ideas que Jesucristo introdujo en el mundo por primera vez hace 2000 años, pero que tú y yo tenemos tanto tiempo escuchando esta onda que nosotros asumimos que, bueno, si existe un Dios, debe ser un Dios de amor. Pero no, la primera vez que alguien escuchaba esto, la primera vez que la gente escuchaba esto fue cuando Jesús empezó a hablar acerca de esto. Estas son ideas cristianas, porque en los tiempos antiguos los dioses griegos, los dioses romanos, para nada representaban que los dioses o que un Dios podía ser un Dios lleno de amor que le importaba a la gente. De hecho, esto era lo que ellos creían. Miren bien, a los dioses griegos y romanos no les importaban las personas y por consecuencia no exigían que a los demás les importaran las personas. Miren, la idea de Dios, la idea de un Dios en los tiempos antiguos era la idea de un Dios distante, un Dios que estaba siempre desagradado con la humanidad. Y por eso los dioses estaban en una posición en la que estaban esperando que la humanidad, que los hombres hicieran sacrificios enormes e increíbles para poder agradarles a ellos, porque ellos veían a los hombres con una total desvaloración. Ellos veían a la humanidad, los dioses, el concepto de Dios en los tiempos antiguos era que los dioses estaban disgustados todo el tiempo y estaban desagradados con el hombre, y el hombre tenía que hacer grandes sacrificios para de alguna manera llegar a agradar a Dios. Ese era el concepto que había anteriormente. Esto era algo totalmente nuevo para ellos, amigos. Y mire bien, para lograr entender el contraste, mira bien, para lograr entender el contraste de eso que Jesús estaba diciendo, de que Dios es amor, de que Dios ama a todos, de que todas las personas son importantes para Dios, para que tú y yo podamos dimensionar el contraste que representaba para ellos cuando ellos entendían que los dioses no les importaba a la gente, tenemos que entender lo siguiente. En ese tiempo existía una cultura, o sea, algo global, una cultura de esclavitud. Y mira bien, la cultura de esclavitud no venía de un tema social, sino que era algo normal en ese tiempo. Imagínense esto: habían más esclavos en el imperio que ciudadanos romanos. Esa era la cultura que había antes. Y no es que estaba mal, no, así eran las cosas, era lo normal, era lo que sucedía. Pero una cultura de esclavitud, esto es lo que implica, vamos a verlo acá. La cultura de esclavitud devalúa a todos, porque con una mala racha todos estaban cerca de convertirse en esclavos, todos. Mírame, si llegaba alguien a una comunidad pequeña, a un pueblo, a una ciudad y les invadía, tú podías convertirte en esclavo. Si una mujer, mujeres que están acá, si una mujer enviudaba, ella podía convertirse en esclava. Si un hombre o alguien se lesionaba y no podía trabajar, podía convertirse en esclavo. Si alguien incurría en una deuda que no podía pagar en el tiempo en que debía pagarla, podía convertirse en esclavo. Entonces, en ese tiempo, todas las personas eran potencialmente la propiedad de alguien más. Y el concepto de valor inherente, el concepto de valor intrínseco, no existía. Nadie tenía valor.
Realmente, ¿qué pasaba? Que dependiente de lo que pudiese pasar en la comunidad, en la sociedad, en el tiempo, lo que le pasó a alguien, sencillamente la sociedad podía decir, oye, ¿sabes qué? Tú ahora le vas a pertenecer a este. ¿Pero cómo? Y tal vez la idea, mira bien, la idea de que yo hoy te diga, tú le perteneces a alguien, esto te saca totalmente de onda, ¿cierto? Nadie puede llegar a ser propiedad de alguien más. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Pero es que así funcionaban las cosas anteriormente. Mira bien, nadie tenía valor, nadie. Así funcionaban las cosas. La esclavitud era algo normal, simplemente se veían las personas como un valor económico y un valor productivo. Si no generaba, si no producía, qué pena, pero usted vale menos. Y esa cultura permeó en todos los lugares, porque aún esa cultura de desvaloración estaba presente en los judíos. Los judíos desvaloraban a los samaritanos, los judíos desvaloraban a los pecadores, los judíos desvaloraban a los enfermos y desvaloraban a los pobres. Ellos cuando veían a alguien enfermo o a alguien pobre, ellos pensaban que esa persona o alguien de su familia había hecho algo muy malo y entonces Dios le había quitado el favor a ellos, a los enfermos y a los pobres. Y entonces consideraba a los enfermos y a los pobres como malditos por Dios. Y mira, nosotros, claro, tú y yo tenemos tantos años escuchando otra cosa que no podemos imaginarnos. Tú y yo tenemos tantos años escuchando que Dios es amor y que a Dios le importa todo, que no podemos imaginarnos un lugar en donde las cosas funcionen de esa manera. En donde alguien de repente llegue y venga a ofrecer dinero para pagar por tu hijo y para hacerlo tu esclavo. ¿Qué? Pero es que así funcionaban las cosas. Así eran. Hasta que llegó Jesús. Y llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, mira bien, cuando llegó Jesús, Él llegó para levantar la dignidad de todos. Porque Jesús, con las personas que Él interactuaba, con todas las personas que interactuaba, Él les levantaba la dignidad. Era increíble Jesús. Hasta que Él llegó, entonces las cosas empezaron a cambiar. Porque cuando la gente escuchaba a Jesús, la impresión que tenían era esta. A través de las enseñanzas de Jesús, ellos podían entender y ver que la compasión no era una expresión de debilidad, sino era una expresión de fortaleza. Ellos empezaron a escuchar a través de las enseñanzas de Jesús, empezaron a ver lo siguiente, empezaron a ver que cuando alguien hacía algo por otra persona, que esa otra persona no tenía ninguna manera de pagarlo o retribuirlo, eso era una señal de virtud. Y eso les sacó por completo de onda. Ellos empezaron a escuchar que la mansedumbre no era señal de debilidad, que ser manso no era ser débil. Y ellos empezaron a escuchar esto, que todas las personas son valiosas delante de los ojos de Dios. Pero empezaron a escuchar esto a partir de que Jesús llegó. Las mujeres, miren bien, Jesús vino para dignificar y darle valor a las mujeres. Porque en ese tiempo, permítanme decirle mujeres con muchísimo respeto, en ese tiempo las mujeres, o sea, ustedes tenían un poquitico más valor que los animales. Esa era la cultura, hasta que llegó Jesús. Y Jesús vino para dignificar y darle valor a las mujeres. De hecho, nunca antes en ninguna cultura, ni en la griega, ni en la romana, ni en la persa, en ninguna cultura, habían visto el tipo de interacción y valor que Jesús le dio a las mujeres. Y mira bien, esta es la razón por la que yo creo que todas las mujeres, las que están en este auditorio, las que me están viendo, todas las mujeres deberían ser seguidoras de Jesús. Así no creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, deberían ser seguidoras de Jesús, porque solo a partir de la llegada de Jesús en este mundo es que ustedes empezaron a tomar valor. ¡Wow! Y Jesús dijo, la mujer es igual y de igual valor que un hombre. Las enseñanzas de Jesús vinieron para sacar de onda por completo a la gente que las escuchaba. Enseñanzas como estas, mire bien, como el buen samaritano. El buen samaritano es una enseñanza en la que Jesús redefinió el concepto de prójimo. Y cuando alguien, tú le preguntabas en ese tiempo a alguien, hey, ¿qué es el prójimo? La respuesta que daban era algo así como que, bueno, prójimo es alguien que es como yo. Y Jesús dijo, no, ven acá. Prójimo es toda persona que esté necesitando algo y que tú puedas hacer algo para ayudarle. Ese es el prójimo. La trilogía de las cosas perdidas, esas enseñanzas que Jesús habló acerca, esas 3 enseñanzas que agrupó, que hablaba acerca de cosas perdidas. A través de esa enseñanza, Jesús vino para decirles, ustedes han creído que Dios está persiguiendo a los pecadores para castigarlos, pero no es así. Dios está persiguiendo a los pecadores, pero para traerlos de vuelta, para mostrarles no su condenación, sino su compasión y su perdón,
Para eso está persiguiendo Dios a los pecadores. Y ellos escuchaban y les sacaban de onda eso. Mírame, el sermón del monte. En el sermón del monte Jesús viene para decirle a la gente, señores, no se trata solamente de que ustedes no odien a sus enemigos. Y probablemente alguien dijo, bueno, yo no tengo enemigos. Bueno, el que te cae mal. Está bien. No se trata solamente de que tú no odies a esa persona que te cae mal, sino se trata de que tú le hagas un bien a esa persona que tú sabrías que jamás haría un bien para ti. Y la gente escuchaba eso y se sacaba de onda. La moneda de la viuda. En esta oportunidad estaba Jesús. Jesús estaba en el templo y estaba con sus amigos allí, con los discípulos, y le dijo, muchachos, venga. Entonces se agrupó con ellos y le dijo, vamos a ver acá. Y ellos vieron como había una fila de personas que estaba o se estaba dirigiendo hacia la parte de delante del templo. Había un recipiente, una vasija allí, en donde todos iban y colocaban sus bolsas con monedas, con bastantes monedas. Y esto lo hacían porque eso lo hacían para poder sostener el templo. Era una práctica normal. Y en esa fila ven una mujer. Jesús le dice a los discípulos, agua con esa mujer. Y ve caminar esa mujer. Y esa mujer iba caminando. Probablemente ya era una mujer de edad más grande, probablemente encorvada. Y caminando, ella no lanzó una bolsa con monedas. Ella lanzó 2 monedas. Y cuando los ven así, Jesús le dice a los muchachos, ella dio más que todos los de este lugar. ¿Qué? Ella, de donde yo vengo, es la más rica. ¿Qué? Todas esas cosas sacaban de onda por completo a las personas con las que estaba hablando y enseñando. Decía, ¿pero cómo? Porque la forma en que ellos veían el mundo era totalmente diferente. Pero lo que más sacaba de onda a la gente no eran las enseñanzas de Jesús, sino eran las interacciones que Jesús tenía. Eso era lo que más le sacaba de onda. Interacciones como estas, mira bien, con la mujer samaritana. La mujer samaritana, mírame, un judío no hablaba con una mujer samaritana. No hablaba. Y de repente Jesús se acerca y no es que habla, no es que tiene una conversación con una mujer samaritana, sino que Jesús se acerca y le dice a una mujer samaritana que tome su cubeta samaritana y que le eche agua samaritana para él colocar sus labios judíos en una cubeta samaritana. Y tú y yo no podemos entender eso, pero mira bien, los judíos no tocaban los platos de los samaritanos. Y aquí está Jesús hablando, pero no tan solo hablando, sino diciéndole, dame acá para colocar mis labios en tu cubeta samaritana. Esa interacción era algo que no podían entender las personas que estaban alrededor de él. Para ti, para mí probablemente no tienen tanto impacto, pero era algo totalmente diferente a la época. Mira esto, enfermos. Jesús no era tanto que sanaba a los enfermos. Probablemente el hecho de sanar a los enfermos era lo menos importante. ¿Tú sabes qué era lo más importante? Que Jesús no los sanaba, los tocaba. Y tú y yo no lo podemos dimensionar. ¿Y sabes por qué era lo más importante? Porque los judíos entendían que los enfermos estaban malditos por Dios. Por lo tanto, tocarles era estar en contacto con algo que estaba sucio y alcanzar una maldición. Entonces Jesús no tan solo los sanaba, Él los tocaba. Y cuando los tocaba, la gente estaba asombrada, diciendo, no puede ser, está tocando a un enfermo. Tú y yo no lo podemos dimensionar. No lo podemos dimensionar. Ese era Jesús. Mírame, Jesús visitaba a la peor gente, a los recolectores de impuestos. O sea, mírame, y no es que Jesús les hablaba a ellos en la calle. ¡Hey, qué onda! Iba para la casa de ellos, se sentaba en la mesa de ellos a comer carnita asada. Ese era Jesús. Y mira bien, no. Y en el caso de Mateo, mírame, en el caso de Mateo, no fue que habló, no fue que lo visitó, no fue que se sentó en la mesa a comer con él, lo reclutó. Y le dijo, Mateo, vente que yo quiero que tú seas parte de mi equipo, pero yo soy un recolector de impuestos. Ay, no lo sabía. Vente. Eso era total, amigos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Eso era algo totalmente nuevo. No era posible que esto sucediera. De hecho, en una oportunidad Jesús iba recorriendo el camino y vio un chaparrito por ahí que estaba montado en un árbol y dijo, Zaqueo, Zaqui, ven acá, vámonos para tu casa. Y yo me imagino a los discípulos al lado de Jesús.
no puede ser, no puede ser, otro más, nada. Ya nuestra reputación se acabó. Y ahí se va Jesús otra vez. Carne asada en casa de Zaqueo, muchachos, traigan algo. Y llegó allá, ese era Jesús. Mírame, y yo sé que tú y yo no lo podemos dimensionar, pero mírame, no se hacía eso. No hablabas con ese tipo de gente, por favor. El siervo del centurión, en una oportunidad llega un centurión y se acerca para pedirle un favor a Jesús. Y yo me imagino a los discípulos, bueno, ya, con los recaudadores de impuestos, lo que tú quieras. Pero no, no. Centurión no. Los centuriones son opresores del pueblo judío. O sea, a ellos no. Muchachos, vamos. ¿Para dónde? ¿Para la casa del centurión? No puede ser. No. Vamos. Y ahí tenemos a Jesús sanando el siervo, haciéndole un favor a un centurión. Mírame, todas esas cosas, tú y yo no podemos entender ni dimensionarlo, pero todas esas cosas sacaban de onda por completo a la gente de ese tiempo. ¿Y sabes por qué Jesús hacía eso? ¿Sabes por qué Jesús hacía todo esto? Por lo siguiente, porque Jesús estaba llegando para decirle a la gente, miren bien, todo lo que la sociedad ha señalado como algo de poco valor, todo lo que la sociedad, a todos los que la sociedad ha señalado como personas que no tienen valor, samaritanos, enfermos, mujeres, niños, pecadores, yo vengo a decirles algo, todos ellos son valiosos para Dios. Todos ellos son preciosos para Dios. Eso es lo que quiero decirles. Y por eso Jesús hacía eso, porque miren bien, cuando Jesús tocaba a un enfermo, era Dios tocando a un enfermo. Cuando Jesús entró a la casa de Mateo y se sentó en la mesa de Mateo, era Dios entrando a la casa de Mateo y sentándose a la mesa de Mateo. Cuando Jesús se acercaba a alguien, lo tocaba, lo besaba. Cuando Jesús reclutó a Mateo, era Dios reclutando a la peor calaña de la sociedad para que fuera parte de su equipo. No puede ser. Y mírame, los discípulos aprendieron muy bien esa lección. La aprendieron muy bien. De hecho, mira bien, los discípulos hubo un tiempo en el que ellos estaban atendiendo las mesas, me refiero sirviendo la comida a las viudas. Y un hombre no hacía eso. Porque las mujeres estaban en una categoría mucho más baja. Pero ellos estaban sirviéndole las mesas, sirviéndole la comida a las viudas. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron de Jesús. Ellos aprendieron bien la lección. Ellos sabían que las mujeres tenían el mismo valor que ellos. Por lo tanto, ellos estaban para ayudarles y ellas tenían necesidad. Por lo tanto, había que ayudarlas. Pero un grupo de personas que estaban cerca de los discípulos dijeron, oye, no se distraigan ustedes. Están sirviéndole alimentos, comida a las viudas y están dejando de enseñarnos acerca de Jesús. Y nosotros necesitamos escuchar acerca de Jesús porque ustedes fueron las personas que estuvieron más cerca de Jesús. Entonces tienen que hablarnos acerca de Él. Entonces agarraron y consiguieron a otras personas para que les ayudaran a servir las mesas, a servir los alimentos a las viudas y pidieron a los discípulos que se encargaran de hablarles más porque ellos aprendieron bien la lección. Mira bien, ellos después de 3 años de estar conviviendo con Jesús, después de ver cómo interactuaba Jesús con la gente, cómo Jesús se acercaba, cómo Jesús hablaba, después de que ellos vieron a Jesús lavar sus pies sucios, después de que ellos vieron a Dios arrodillado a sus pies, lavándole sus pies sucios, ellos aprendieron bien la lección. Y ellos dijeron, si Dios hizo esto. Fue increíble porque entonces ellos fueron por todas partes enseñándole a la gente cuál era esta nueva manera de entender a Dios. Y que ahora ellos podían tener seguridad porque fue el mismísimo Dios el que bajó y el que les mostró cómo se actuaba. Eso fue increíble, sacó de onda por completo. Ellos aprendieron la lección y debido a que aprendieron la lección muy bien, transmitieron la lección muy bien y la iglesia del primer siglo tomó y abrazó esta lección totalmente. De hecho, las 2 principales características por lo que la iglesia del primer siglo fue conocida fue por estas: la generosidad y la compasión, o la compasión y la generosidad. Y mira, te voy a decir algo que probablemente es una historia que tú no sepas, pero fíjate bien, en el primer siglo, en el primer siglo habían plagas que llegaban a las comunidades, a las ciudades, a los pueblos, ¿sabes?
Y cuando eso sucedía y de repente se corría la voz de que fulanito y sultanito, la plaga empezó a crecer y que hay varias familias o hay varias casas en donde la plaga llegó, lo que normalmente hacía la gente era que se iba de esa ciudad, se iba de ese pueblo y se iban a otros pueblos porque querían evitar que ellos se contaminaran o que sus familias llegaran a morir. Por eso entonces se iban. Pero había otro grupo de personas que no podían irse porque no tenían los recursos para irse o no tenían las fuerzas, ya estaban enfermos y no se iban, sino que se quedaban allí. ¿Y tú sabes quiénes se quedaban para cuidar a esas personas? Los cristianos, a gente que eran completos extraños. Ellos se acercaban para cuidarles y para darles una muerte digna. Y muchos de ellos se contagiaban también y se enfermaban, pero entendían que valía la pena hacerlo porque ellos tomaron el ejemplo de Jesús. Mira otra cosa que sucedía. En esos tiempos, en el primero o segundo siglo, había una práctica que era normal, no era ilegal. Tomar los bebés y el bebé que naciera, que no lo querían, lo tomaban, lo envolvían y lo colocaban a las orillas del río. Allí, a esa práctica se le llamaba exponer a los niños. Y de eso se trataba, de exponer un niño al destino. Si el niño no se congelaba, si el niño no caía al río, si el niño no era devorado por un animal salvaje, si el niño no era tomado por alguien para hacer cosas malas, en fin, si el niño no le sucedía nada de esto, sino que sobrevivía, el destino había decidido que el niño sobreviviera. Él fue expuesto al destino. Si el niño, por lo contrario, el niño moría porque cayó en el río, porque se congeló, porque un animal lo devoró, el niño moría, entonces el destino fue el que decidió. El destino decidió de que el niño no sobreviviera. Eso era una práctica normal, no era ilegal. No era ilegal. Probablemente tú lo ves hoy y dices, ¿qué? No era ilegal. Ahora, ¿sabes qué pasaba en ese tiempo? Los cristianos empezaban a recorrer las diferentes riberas de los ríos para tomar esos niños y llevarlos a sus casas y darles de comer, cuando ellos inclusive no tenían ni siquiera comida para ellos, pero no podían hacer eso. Y tomaban a los niños y les daban alimento del que no tenían y le daban un lugar, un espacio en sus pequeñas casas que ni siquiera cabían, pero decían, tenemos que hacer algo. Y mira bien, todos ellos hacían eso. Y no lo hacían porque, ellos no hacían esto porque haz por otros lo que tú quieres que otros hagan por ti. No, era mucho más grande que eso. Era esto, haz por otros lo que tu Salvador, lo que tu Padre hizo por ti a través de Jesús. Era increíble. Luego, 300 años después, Constantino llega y abraza el cristianismo e instituye el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Nunca antes el cristianismo había sido considerado como una religión oficial, pero a partir del 300, cuando Constantino lo hace, sucedió. ¿Y sabes cuál fue una de las primeras leyes que, debido a que el cristianismo llegó, se aprobó? La siguiente: la exposición de niños fue considerado una ofensa capital, gracias a que el cristianismo llegó al Imperio Romano. Nosotros perdemos de vista esto, amigos. Fue Jesús quien introdujo todas estas cosas en el mundo. Mucho tiempo después, esto es lo que ha pasado. Que las enseñanzas de Jesús han moldeado la conciencia de una gran parte del mundo. Y tú y yo y la gente en general no lo dimensiona, pero yo quiero que tú veas lo siguiente. Fíjate bien, las enseñanzas de Jesús son las que han moldeado la conciencia de la gran parte del mundo. Y esa es la razón, mira bien, esta es la razón por la cual tú sientes una indignación total cuando alguien está discriminando a otra persona. Esa es la razón por la cual a ti te saca de onda por completo cuando alguien dice que una persona de piel blanca es mejor que una persona de piel morena, y te sientes indignado y te da rabia y te enojas con eso. Esa es la razón por la cual tú te sientes indignado cuando un norteamericano viene para menospreciar a un mexicano. Te da mucha rabia, y tal vez tú dices, bueno, Roberto, porque soy mexicano. No es porque eres mexicano, ni siquiera es porque eres cristiano, porque yo conozco a muchísimas personas que no son seguidores de Jesús y que tienen una sensibilidad por otros muy grande. No se trata de eso. Mira, esta es la razón, esto que está aquí es la razón por la cual tú y yo, cuando escuchamos la palabra esclavitud en pleno siglo XXI, decimos, no puede ser, y nos llenamos de tanta indignación. Y tal vez yo te preguntara, ¿por qué crees tú que la esclavitud está mal? Bueno, porque está mal. Pero ¿quién dijo que está mal? Roberto, el sentido de valor universal que tiene la gente, la dignidad humana. No, señor, no te equivoques, fue Jesús quien lo introdujo. Y la gente no lo entiende, muchos. La gente hoy en día puede decir, bueno, la esclavitud está mal. Ajá, ¿y por qué dices tú que la esclavitud está mal? Porque Jesús, hace 2000 años, fue el primero que introdujo la dignidad humana. Esto es una chulada. Por eso yo soy un seguidor de Jesús. Y la iglesia, el papel de la iglesia en el mundo,
El papel de la iglesia en esta ciudad y en esta comunidad y en cualquier comunidad es poder recordarle al mundo a través de nuestro comportamiento personal y a través de nuestro comportamiento colectivo que todas las personas son valiosas para Dios y que no hay negro, blanco, rojo, amarillo, verde, no. Todos somos valiosos para Dios. Esa es la labor de la iglesia. Y esto, amigos, es lo que debería estar sucediendo. Miren bien, aunque nosotros seamos criticados por lo que creemos, y eso no va a cambiar. Ay, que nos critican por lo que... Eso no va a cambiar. Aunque nosotros seamos criticados por lo que creemos, deberíamos ser famosos por nuestra compasión y por nuestra generosidad. La gente no nos debería conocer por lo que nosotros creemos, nos debería conocer por nuestra compasión y por nuestra generosidad. Eso es algo increíble y así debería estar sucediendo siempre. Mire, amigos, las personas llegan a la iglesia. Las personas llegan a la iglesia. Muchas personas llegan a los seguidores de Jesús y llegan con el deseo de escuchar algo para su vida, por algo que están pasando, alguna situación que están teniendo, y se sientan y llegan con ese deseo. Y eso no está mal, eso no está mal. Pero mira bien, muchísimas veces, lo que realmente necesita alguien es crecer en generosidad. Lo que realmente necesita. Mírame, si yo te preguntara a ti hoy, ¿tú quisieras ser un mejor esposo? ¿Una mejor esposa? ¿Quisieras ser un mejor padre? ¿Quisieras ser un mejor profesional? ¿Quisieras ser una mejor persona en términos generales? Yo sé que todos ustedes levantarían la mano. Y mi consejo para todos sería crezcan en generosidad. Porque cuando tú creces en generosidad, algo dentro de ti empieza a suceder que hace que te conviertas en una mejor persona. Y todas las personas que están a tu alrededor reciben los beneficios de esa generosidad. Mira bien, tu familia experimenta el beneficio de tu generosidad con otros. Empiezas a interactuar de una manera diferente con ellos. Cuando tú empiezas a crecer en generosidad, tu interacción con la gente y con las cosas es diferente. Tú te beneficias, tu familia te beneficia, toda la comunidad se beneficia, todos se benefician. Y por eso, miren bien, esta es la forma, generosidad, compasión, es la forma en la que debemos vivir siempre, siempre. Pero una vez al año nosotros hacemos algo más grande. Una vez al año nosotros tomamos todo nuestro enfoque y hacemos lo que estamos haciendo hoy acá, que se llama Be Rich. Una generosidad extravagante. Qué chido, ¿verdad? ¿Tú conoces gente extravagante? Sí, ¿verdad? Pero qué padre es esto, una generosidad extravagante. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque nosotros queremos recordarle al mundo y recordarle a toda la sociedad que todos son importantes para Dios, sin importar si a ellos les importa Dios o no. Nosotros en este tiempo estamos dando y estamos sirviendo a la gente, sin importar si ellos creen o no creen en Dios. Eso es lo de menos. Lo hacemos porque nosotros somos encomendados por Dios para hacerlo. ¡Qué chulada esto! ¿Y son generosos? Sí, somos generosos. ¿Y son compasivos? Sí, somos compasivos, porque nuestro Salvador nos ordenó que lo hiciéramos. Así que mire lo que va a suceder hoy. La semana pasada fuimos generosos en términos de nuestro dinero, ¿cierto? Y alcanzamos esa cifra increíble. Mírame, tú tienes que salir de aquí hoy así, mírame. Y si alguien te pregunta, ¿por qué saliste tan contento de la iglesia? Es que todos nos juntamos y dimos casi $500,000 de pesos. No puede ser, esto es espectacular. Y lo que yo te voy a pedir hoy es que hoy seas generoso con tu tiempo. Y que puedas tomar una mañana de un sábado y darla a cualquiera de estas organizaciones, back to back o retos, y que juntos podamos servir. ¿Está bien? Las fechas para servir van a ser estas. Fíjese bien. El sábado, porque es el sábado 24 de noviembre, que no es el siguiente sábado. Porque probablemente si yo colocaba el próximo sábado, tú me ibas a decir, ay Roberto, es que es puente y voy a irme de viaje. Entonces, como yo te entiendo, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Para no robarte esta gran oportunidad, entonces vamos a hacerlo el 24 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. Yo te pido que por favor tú escojas alguno de estos dos sábados. Si quieres escoger los dos, está bien, pero que al menos uno de estos dos. Y lo que va a suceder es que los voluntarios van a pasar de una vez y va a haber una mesa larga en donde van a haber 4 personas escribiendo, van a formarse 4 líneas probablemente, o una línea, y van pasando para cada persona. Y en la parte de atrás también vamos a tener otro punto para inscribir, y en el lobby también vamos a tener otro punto para inscribir, para que tú te puedas acercar y te puedas registrar, y que nosotros luego podamos entonces darte las indicaciones, la logística de cómo va a ser, a dónde te va a tocar ir, cómo nos vamos a ver y todo ese asunto. ¿Está bien? Y eso es lo que va a suceder hoy. Ahora miren bien, por último ya,
Por último, antes de irme y antes de irnos, o antes de registrarnos, perdón, antes de registrarnos, mira, yo quiero decirles algo específicamente a esas personas que están con nosotros, que probablemente nos están viendo a través de la transmisión online o que están en este lugar. Quiero decirles esto, específicamente a estas personas que no son unos seguidores de Jesús y que de hecho me dirías, y tampoco quiero serlo, Roberto, ¿está bien? Y que si tú me explicas y tú me dices a mí cuáles son las razones por las cuales tú no quieres ser un seguidor de Jesús, yo te daría toda la razón, ¿está bien? Y de seguro que te entendería. Pero yo quiero que tú sepas esto. Yo quiero que tú sepas que nosotros, los que somos seguidores de Jesús, le mostramos nuestro amor a Dios, no viniendo a la iglesia, no cantando, no orando, no rezando, no leyendo la Biblia, no. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero no es la forma en cómo nosotros le mostramos nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios se lo demostramos dándole a otras personas, ayudando a otros. Por eso es que hacemos esto que se llama Be Rich. Y yo quiero que tú, antes de que te vayas hoy y antes que te alejes de esa pantalla, tú puedas saber por qué nosotros hacemos esto. ¿Está bien? Así es que, queridos amigos, por favor, con esa misma cara que tienen de alegría, ¿verdad? Ahora se van a levantar y van a correr para poder registrarse e ir a servir juntos. Be Rich.